Bueno, entendemos la situación por la que hay que hacer la transmisión de esta manera, pero de todas maneras es un placer y sé que varios ya deben de estar conectados a través de los canales que se han sugerido, y yo quisiera recomendarles de que particularmente si están en Facebook, que puedan hacer share, que puedan compartir la transmisión para que otros puedan beneficiarse. Se ha visto que cuando nosotros compartimos la transmisión, amigos, contactos, personas que de otra manera no llegaríamos, ahora tenemos una razón muy válida para poder llegar a ellos con un mensaje de la palabra de Dios. Y de esa manera podemos, ya que no estamos limitados para hacer como un trabajo misionero, yendo a las casas de las personas, este es el medio más eficaz ahora para poder transmitir, compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que, especialmente aquellos que están conectados o cuando vean la transmisión a través de Facebook en particular o redes sociales, entonces puedan compartir esa transmisión para beneficio de otras personas. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a hacer una oración particular. Los que están ahí nos acompañan para hacer la oración de esta mañana. Querido Dios, gracias te damos por estar aquí. La vida, la salud, podemos nosotros hoy hacer esta presentación, compartir la palabra y llegar a otros corazones, a otras vidas, transmitir un mensaje de ánimo, de fe, de esperanza, de Dios vive, Dios es poderoso y Dios está en control. Gracias, Señor, por permitirnos hacerlo, y bendice a tus hijos en cualquier lugar de la tierra donde hoy te adoran, donde hoy reconocen que este es tu día especial, Señor. Gracias, y te pedimos de una forma particular que hoy en este día 4 de julio puedas de forma particular bendecir a este país, bendecir a Estados Unidos, esta gran nación que es una nación de oportunidades, es una oportunidad para cumplir sueños, es una oportunidad para muchas cosas, y ya que estamos acá, nos corresponde pedir bendición para esta nación y para cada país del mundo en medio de la situación que estamos viviendo. Quédate con nosotros, Señor, danos un buen día hoy y permítenos sacar provecho del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Quisiera leerles en primer lugar, y si ustedes me acompañan en sus casas, en el libro de Mateo, Mateo capítulo número 6, el Sermón del Monte. Mateo capítulo número 6, versículo 25. Dice la palabra de Dios allí. Me gusta esto que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 25. Y después vamos a leer del 31 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Luego, en el versículo 31 hasta el 34, Jesús vuelve a decir, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos o la gente allá afuera andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial ya sabe que ustedes las necesitan. Más bien, dice el versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día trae ya, dice mi versión, sus propios problemas. Muy bien, Jesús está hablando esta parte en el Sermón del Monte. Y la recomendación es no angustiarse ni preocuparse por la vida en relación a qué vas a comer o beber o qué te vas a vestir. Y cuando yo leía esto me pregunto, ¿cuánta gente estará hoy preocupada? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué va a suceder el día de mañana? Luego Jesús nos dice a nosotros, en realidad dice, no se preocupen, diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué nos vestiremos. Porque la gente anda buscando estas cosas, pero Dios ya sabe que ustedes las necesitan.
Más bien busquen, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y otra vez vuelve a insistir en el versículo 34, no se angustien por el mañana. Cada día, en otras palabras, aprendan a vivir un día a la vez. En el libro de Éxodo, el capítulo número 16, es el otro versículo que quiero compartirles hoy. Y de ahí vamos a desprender el mensaje de esta hora. Éxodo capítulo número 16, cuando el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, camino a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. En el capítulo 16 de Éxodo, el versículo número 4, encontramos una instrucción del Señor porque el pueblo ya había llegado a un punto en el que ya tenían sed, ya hacía hambre, ya algunas cosas comenzaban a incomodar, ya la vida no era tan placentera como antes. Entonces, en relación al alimento que mencionaba Jesús en el capítulo 6 de Mateo, el versículo 4 de Éxodo dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El Señor les estaba prometiendo que les iba a dar ración de comida para cada día. Quiero decirles que desde que las cosas cambiaron hace ya podemos decir que hace un par de meses, desde que las cosas cambiaron en este mundo y particularmente cada uno en la ciudad, en el lugar donde vive, es difícil no mencionar lo que ocurre, pero por otro lado es como que no siempre hay que estar mencionando lo mismo, porque es como nosotros crecimos comiendo frijoles, por decir algo, o arroz, pero por muy acostumbrados que estemos y comemos todos los días la misma cosa, entonces pues como que te comienza a molestar, ¿no? Hay que ponerle unas verduritas, hay que ponerle un guiso de otra cosa para que el platillo, pues, ¿verdad?, se vea diferente. Entonces, cuando viene tocante a lo que estamos viviendo, yo prefiero ya ni mencionar ningún nombre de ningún virus, porque en realidad lo que necesitamos nosotros es algo que nos conecte con Dios, que nos traiga paz, que nos traiga esperanza, algo que nos diga que hay un poder divino que está en control de cualquier cosa que pueda estar sucediendo en esta vida, y entonces confiar en ese poder maravilloso. Y hoy el Señor Jesús nos dice a través de Mateo y a través del Éxodo, que cuando el pueblo tenía necesidad, Dios le dijo, yo me voy a encargar de suplir esa necesidad. Es necesario que no te angusties, no te desesperes. Y en estos días, yo no sé ustedes, pero las cosas han tomado un giro bien interesante en el cual, en el sentido económico, bueno, muchas personas se vieron afectadas con sus trabajos y todavía algunos batallando quizás con esa situación y seguirá. Lo increíble es que, bueno, nadie se lo imaginó. Y las personas, los negocios en particular, ¿verdad? Hay negocios que ahora sí se están literalmente yendo a la quiebra. Veía JCPenney está por cerrar sus tiendas, ¿verdad? El famoso Chuck E. Cheese, así que a los niños se les va a ir la diversión, porque ¿quién va a querer ir a celebrar una fiesta, una cosa allá a un lugar, ¿verdad? Con lo que el riesgo que sabemos que eso representa. Entonces, algo tremendo que nunca nadie se lo pudo haber imaginado, ¿verdad? Que eso podía ocurrir. Y en cuanto a lo que el Señor Jesús dice aquí, yo no sé ustedes, pero yo no he tenido ninguna preocupación de comprar ropa nueva, ni esas cosas. No es lo más importante. Jesús dice que lo más importante, dice, es la vida. Lo más importante, dice Jesús, es la salud. Lo más importante es eso. Y estar vivo para enfrentar el día a día. Pero el otro día estaba hablando con una persona y me dice que en la tienda Ross pusieron, porque las tiendas pues están ahí también como nosotros, ¿verdad? Con el bolsillo tratando de balancear las cosas, balancear el presupuesto personal entre los ingresos y los egresos, las salidas, y están buscando, tienen razón, tienen derecho a buscar, ¿verdad? Y entonces Ross, la tienda Ross, que ustedes saben que vende ropa a descuento, que relativamente ropa buena, pero ¿verdad? Entonces pusieron ofertas más allá de los precios particulares que ellos tienen y dicen que había una fila de gente en la tienda en Denton, por ejemplo, había una fila de gente buscando ropa
a descuento. Yo digo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad puede tener uno de estar buscando ropa en este momento? Es lo menos que uno puede necesitar. Entonces, Jesús nos da un ejemplo a nosotros y nos dice, hay que vivir, hay que aprender a vivir el día. Cada día trae sus propios problemas, pero Dios cuidará de ti. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, gracias, que Él les iba a proporcionar la ración para cada día. Así que ahora, mire, quiero decirles esto, cuando se trata, no sé si ustedes alguna vez han estado en un lugar oscuro, en una habitación oscura, por ejemplo, o te levantas a medianoche y la habitación está completamente oscura. ¿Qué sucede cuando nosotros caminamos a ciegas? ¿Les ha pasado o vas por alguna vez tal vez nos ha tocado avanzada la noche caminar por un lugar oscuro y vas por ese camino y especialmente si es rural, por ahí de repente caes en un hoyo o hay un bache y como que te vas a caer porque no sabes dónde pisar correctamente, ¿cierto? Podríamos equivocar el camino. Caminar a ciegas en la noche o en una habitación te puede golpear con la esquina de la mesa, de la silla, o hasta puedes pegar contra la pared, si está demasiado oscura la habitación, ¿cierto? Pero eso es caminar a ciegas. ¿Y qué acerca de volar a ciegas? Pilotear a ciegas un avión, ¿cómo sería eso? Yo me lo imagino de una historia que voy a contarles ahora, pero creo que aquí nadie es piloto y tal vez quizás ninguno, no sé, de los que nos está viendo en la transmisión acá, pero pues yo no soy. Pero este señor, hubo un hombre que le tocó volar a ciegas. Este señor, Jim O'Neill, un piloto experto de vuelos comerciales, un hombre de 65 años, estaba piloteando un pequeño jet, una pequeña nave, y estaba, dice su testimonio, estaba él conduciendo su pequeño jet en un viaje de regreso de Escocia a Inglaterra. Y tenía aproximadamente 40 minutos de vuelo cuando tuvo un derrame cerebral parcial que comenzó a nublarle la vista. Así que imagínate que te encuentras en pleno vuelo, 40 minutos de vuelo y lo que faltaba. Y la vista por el derrame cerebral se le comienza a nublar. Comienza a perder visibilidad al punto que no podía ver los controles, los instrumentos de vuelo en el panel de la nave. Entonces el hombre, no pudiendo ver, comienza a tocar buscando en dirección donde tenía el radio, el transmisor, y entonces lo logra encontrar y llama a la torre de control más cercana diciendo lo que le había ocurrido. Y entonces él les dice, me pasa esto y esto, no puedo ver, parece que tuve un derrame cerebral, estoy piloteando en estas circunstancias y simple y sencillamente creo que me voy a morir. La desesperación del hombre. En la torre de control le contestaron y le dijeron, no se preocupe señor, usted no se va a morir. Vamos a mandar ayuda de inmediato. Y en esas circunstancias, igual como cuando uno sufre una tragedia, en medio de una pandemia, en medio de alguna situación crítica, una guerra, tú te preguntas, ¿y qué ayuda puede llegar? ¿Y qué puede mejorar la situación que yo estoy viviendo? ¿Qué puede hacer que se mejore? Aparte de Dios, ¿qué humanamente hablando, qué puede hacer que se mejore la situación que yo estoy viviendo si las cosas parece que se empeoran cada vez? Y el ser humano las empeora más. Una cosa es que la pandemia, la enfermedad, la crisis de salud genera cierta inestabilidad económica, es un impacto, genera una inestabilidad emocional, muchas cosas. Y a eso le sumamos gente que se dedica a hacer manifestaciones con una supuesta causa válida, no decimos que no, y de ahí se disparan los contagios y eso empeora la situación. Luego encontramos las famosas, que la llaman ahora las famosas Karen o Karen. ¿Sí las han escuchado ustedes? Que son esas que, ¿verdad? Por cualquier cosa se irritan y hacen un tremendo show y comienzan a maltratar a la gente.
y a criticar un montón de cosas. Pobrecitas las que se llaman Karen en estos días, ¿verdad? Porque ahora es un símbolo de negatividad y eso es empeorar la situación. Y así hay un montón de personas que parece que están sacando su frustración, su presión o su depresión de la forma más inadecuada. ¿Qué puede mejorar la situación que estamos viviendo? Y este hombre, en esta circunstancia, yo me pregunté cuando le dijeron, vamos a mandar ayuda, no se preocupe, no va a morir. Y él se quedó esperando. Yo digo, ¿qué podrían hacer para ayudarlo? Entonces dice que inmediatamente despegó una nave militar con un piloto experto. Y este señor vino en su nave militar, en el avión militar, y entonces se le puso paralelo al jet de este señor que no podía ver. Y todavía yo me pregunto, ¿y qué iba a hacer para poderlo ayudar? Iba a ponerse por encima de la nave, abrir una puertecilla y tirar una cuerda para pasarse a la nave de él y ayudarlo. Uno se imagina tantas cosas, pero él comenzó a hablarle por el radio y le dice, señor O'Neill, este es el capitán de la Fuerza Aérea tal y tal, Paul Gerard, dice, y viene para ayudarlo. Dice, vamos a trabajar juntos para que usted pueda, dice, superar esta situación. El hombre le agradece y le dice, ¿qué vamos a hacer? El que llegó a asistirlo le dice, vamos, dice, usted dice, va a escucharme atentamente lo que yo voy a decirle, no me pierda de su oído. No le podía decir no me pierda de vista porque ya no veía el hombre, ¿verdad? Le dice, no me pierda de su oído y siga las instrucciones que yo le voy a dar. Entonces, él comienza a darle instrucciones y le dice que tomara el control del avión. Y entonces comienza a dar indicaciones y le dice, baje la nariz de la nave a tantos grados. Entonces, claro, por el cálculo él lo puede hacer y baja la nave. Luego manténgase, dice, en posición derecha. Y le iba dando indicaciones hasta que llegaron cerca de la pista donde iban a hacer el aterrizaje. Y entonces cuando está cerca de la pista le dice, señor O'Neill, usted puede ver la pista que tiene enfrente de usted. Y él dice, negativo, señor, no veo nada. Dice, ¿no la mira que la tiene enfrente de usted? Dice, baje un poco la nariz de la nave y la baja. Dice, está enfrente suyo, ¿la puede ver? Dice, negativo, no puedo ver nada, señor. Y entonces dice, levante la nariz de la nave y ¡bum!, de nuevo. Lo intentaron 8 veces, evitando que el hombre se estrellara. Y a la 9ª vez, aunque él no podía ver y siempre le preguntaba cuando estaba, le decía que bajara la nariz de la nave y se acercara a la pista. Y entonces le decía que si podía ver, pues no podía ver nada. Y entonces en la 9ª vez dice que le dio las indicaciones y le fue diciendo cómo bajar poco a poco la nariz de la nave, súbala, bájela, etcétera, hasta que finalmente las llantas de la nave tocaron la pista. Y entonces pudo aterrizar sano y salvo. Y dicen que los que estaban pendientes que el aterrizaje fue casi perfecto, casi perfecto. Así que el hombre le dice, bueno, señor, ahora usted está sano y salvo. Y él le dice, muchas gracias, señor, dice, usted me ha salvado la vida, algo que yo nunca me imaginé. Así que es una experiencia, te imaginas, interesante, pero haber sido traumatizante tanto para el hombre ciego, como para el que le está ayudando. Pero quiero decirles a ustedes en esta hora, queridos hermanos, que la vida es precisamente así. La vida es como conducir a ciegas. Aparte de lo que Dios es y puede hacer por nosotros, la vida humana es volar a ciegas en la oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada acerca del mañana. Cuando estábamos comenzando febrero, el mes del amor, y estábamos avanzando, bueno, en realidad vamos un poco más atrás. Cuando estamos terminando el 2019 y el fin de año, la gente hace planes, metas, aspiraciones para el próximo año, y el próximo año voy a hacer esto, lo otro y aquello, y me va a ir bien, primero Dios. Nadie soñó en sus más locos sueños que las cosas iban a cambiar para el final del primer trimestre del 2020. Cuando estábamos terminando el mes de febrero, nadie se imaginó
que estaba por llegar una situación terrible a este mundo que iba a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque la vida es eso. La vida es volar a ciegas. Nadie se imagina esas cosas. Mi cuñada y su esposo vivían aquí en Texas. Él acostumbrado al frío porque él era de Kansas City. Y allá pues neva mucho, él estaba muy acostumbrado al fresco, al frío. Y el calor de Texas le desesperó. Él decidió que se iba a mover a otro lugar porque el calor aquí era desesperante para él. Y se quejaba mucho. Así es que fue a recorrer otros lugares, otros estados, a ver dónde moverse y decidió moverse. Le gustó un lugar que de hecho es un lugar muy hermoso, en unas montañas allá por Utah. Se llama el pueblito Midway. Y entonces se fueron a vivir allá con su esposa, es un lugar sumamente hermoso. Cuando uno sube hasta arriba a la montaña, arriba hay un pequeño valle y todavía rodeado de otros picos de montañas ahí. Neva, un frío sabroso, pero el panorama es muy hermoso todo el año. Así que se había encontrado el lugar perfecto. Aparte del clima, todavía naturalmente más hermoso que donde él había estado acostumbrado a vivir, donde él nació. Así es que estuvieron, creo, 2 o 3 años viviendo muy bien ahí, cuando vino la tragedia del cáncer. Y para no ir con los detalles de largo, el final fue trágico y ya él hace 1 año que él falleció, porque no hubo manera y no se sanó. Así que él ha quedado ahora allí sepultado, donde él decidió vivir, un lugar que le gustaba muchísimo. Ahora mi cuñada es viuda. Y ahora justamente ella desde el miércoles está viajando solita para Texas para venir a Austin, donde 2 de sus hermanas y vivir cerca de ellas. La vida es volar a ciegas. La vida fuera de Dios, no sabemos nada acerca del mañana. No sabemos, y él, justamente mi cuñado, él acostumbraba a decir esta frase que posiblemente ustedes lo han escuchado. La vida, decía él, es lo que te ocurre cuando estás haciendo otras cosas. De repente vas en un viaje y un plan para cierto lugar y ¡boom!, se poncha la llanta, ¿verdad? O un accidente, en el peor de los casos, y ya el viaje se malogró. Y hay que llevar el carro al taller, regresarse a casa y dice, ¿por qué? Porque la vida es así. Es conducir, es volar a ciegas. No sabemos del siguiente minuto, de la siguiente hora, de la siguiente semana, del siguiente mes. Como en diciembre del año pasado no sabíamos nada acerca del siguiente año. Porque fuera de Dios, la vida es así. Nos casamos y no sabemos si nos va a ir bien en el matrimonio. Hay matrimonios que han tenido éxito, otros no tan exitosos, pero todavía a pesar de las pruebas, y no solo de las pruebas, sino de los problemas que han tenido que enfrentar y los problemas que también se han generado ellos mismos que nunca se imaginaron, ahí están todavía, pero hay otros matrimonios que fracasaron, porque no está asegurado. A pesar de que el voto matrimonial es hasta que la muerte los separe, algunos se separaron antes, conozco varios, porque no funcionó, porque del futuro no se sabe nada. En las finanzas, un día estás bien en las finanzas, al otro día, el otro mes, la otra semana, las cosas cambiaron y ahora tienes que hacer ajustes, una disciplina financiera, hacer estrategias, recortar por aquí para que te alcance por allá. Así es la vida. En la salud, y ese tema está más que hablado, ¿verdad? Todos los cambios que hemos hecho y ahora sí, excepto la excepción mía ahora que estoy desde aquí atrás y no hay muchas personas en la sala, pero es obligatorio entrar con mascarilla, ahora sí, ¿verdad? Es obligatorio entrar con mascarilla a cualquier lugar. Impensable. Antes tú veías una gente tapada así, media tapada de la cara y aparte que podías, si era mascarilla regular, como las que usamos hoy, pensabas que algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Crónica, era para protegerse ella, no por protegerme yo. Ahora es para protegernos todos. Y algunos por ahí usan hasta pasamontañas que solo los ojos se les miran y antes los veía sospechosos, un asaltante, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer? No, hoy sabes que es que se anda protegiendo, ¿verdad? O sea, así es la vida. No podemos nosotros, un negocio, empezamos un negocio, un plan de invertir en algo, tener un negocio familiar y de repente las cosas, si no preguntan los que han perdido sus restaurantes, algunos por ahí están sobreviviendo, pero otros ya cerraron y nunca más se van a poder levantar. Y no se imaginaron la situación. Y así, estimados amigos y hermanos,
A pesar de todas esas cosas, el ser humano no quiere morir y decimos la vida tiene que continuar, la sociedad tiene que continuar. Pero cuando se trata de continuar en medio de las crisis, en medio de los problemas y cualquier situación que tengamos que enfrentar, nosotros quisiéramos escuchar una voz en la cabina de control como la que escuchó Jim O'Neill, que le dijo, no se preocupe, usted no le va a pasar nada, yo lo voy a ayudar. Quisiéramos escuchar una voz que nos diga, como dicen las Escrituras, este es el camino, andad por él. Aquí a la izquierda, no, aquí a la derecha, no, aquí hay que ir recto. Pero resulta que hay tantas voces en el mundo y en la cabina no solamente está la voz del Espíritu Santo, sino que con la voz del Espíritu Santo están compitiendo muchas otras voces. Las voces del trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? De las finanzas. Las voces de ¿qué va a pasar con nosotros? Mira, cómprate una casa. No, otra voz dice, no, no es el momento de comprarse una casa. Otros andan ahí con su carrito y es el momento de cómprate un carro ya. Y otra voz dice, no, no es el mejor momento para comprarte ese auto. Hasta la inversión, no, no la hagas. O planea esto con tu familia, no, no es el momento de planear eso. Y entonces escuchas muchas y muchas y muchas voces y te preguntas, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitamos dirección. Y todas esas voces, con todo lo que pasa en el mundo, compiten con la voz del Espíritu Santo. Y al final del día, al final de la semana, al final del mes y del año, necesitamos escuchar una sola voz. La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz que necesitamos, especialmente en tiempos críticos. Esa es la voz que necesitamos. Pero para escuchar esa voz, para tener dirección en todo aspecto de nuestra vida diaria, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que tener la sensibilidad espiritual que muchos quizás no tienen. Hay un dato bien interesante, desde hace muchos años atrás, cientos de años atrás, cuando no habíamos llegado a esta época tan avanzada, cuando ni siquiera existía, porque ahora tenemos, ¿verdad?, teléfonos inteligentes. Muchos de nuestros hijos no conocieron el telefonito ese de discado, ¿verdad? El que estaba conectado a la pared. Hoy si el celular no lo andamos nos preocupa, ¿verdad? Y nos regresamos porque dependemos de él. Pero antes no, hacías la llamada, salías de tu casa y hasta que volvía. Pero mucho antes de eso existía, ¿qué cosa? El telégrafo. Ahora mandamos de texto lo más fácil, por todos medios, todo red social. Y antes, como el telégrafo, era un mensaje de texto. ¿Alguno de ustedes lo vivió? Yo creo que sí, ¿verdad? La mayoría, los más adultos acá, o los que están viendo la transmisión. ¿Y qué sucedía? Le mandaban a tu papá, el otro familiar de otra ciudad, otro país, un mensaje. Y entonces venían a avisarle, Señor, por lo menos así me acuerdo que era donde yo crecí, le venían a avisar de que fuera a recoger la nota a X lugar, ¿verdad? Una casa, una oficina ahí, y ahí estaba la transmisión con el mensaje de texto. un párrafo ahí con un par de mensajitos. Ese es el mensaje de texto antes. Pero mucho antes de eso, lo que se usó fue, entre otras cosas, las famosas palomas mensajeras, para llevar un mensaje lejos de un lugar a otro, y se usaban porque dice que al ponerles el mensaje en sus patas, aparte de que tenían una tremenda orientación, sentido de orientación, podían ir y llevar el mensaje al lugar donde se les mandaba y regresaban sin perderse al lugar de origen, de donde habían partido con el mensaje, para después ir otra vez en otra misión. Volaban y llegaban más rápido. En un par de horas hacían el recorrido, lo que los barcos se tardaban 2-3 días para hacer. Por eso las usaban. Y cuando se estudian, y hay gente que todavía las usa hoy en día, pero ya por hobby, ¿verdad? Por una cuestión de que le gusta relacionarse con estas aves, porque no es tan necesario, pero hacen esas pruebas todavía. Se dice que las palomas mensajeras tenían esa capacidad, porque pueden haber aves que son más fuertes, más veloces para volar, más ágiles, pero ninguna con un sentido de orientación tan fuerte como las palomas. Y se dice que la razón puede ser porque en las puntas de sus picos o en algún lugar de sus cerebros están alojadas trazas de un elemento que se llama magnetita, que interactúa con los campos magnéticos de la Tierra, y eso forma como el GPS, que nosotros ahora es bien fácil verlo en el teléfono.
que nos dice para aquí, para allá, y a veces te pierdes, ¿no? A pesar del GPS, algunos se pierden y terminan donde no deben de terminar. Pero es porque no le entendieron al GPS o pusieron mal la indicación, la dirección. Pero las trazas de magnetita en su sistema interactúan con los campos magnéticos de la Tierra y les da ese sentido de orientación. Y esa es la orientación espiritual, ese es el tipo de interacción que nosotros deberíamos de tener con el cielo en cualquier circunstancia, especialmente en tiempos de crisis. Tener esa interacción donde haya una comunicación, donde recibamos la instrucción y la dirección divina sobre lo que tenemos que hacer, sobre las decisiones que tenemos que tomar y las que no tenemos que tomar. Por eso es que nosotros, como seres humanos que somos racionales, nosotros nos hacemos preguntas, los animales no. Los animales funcionan por instinto y vaya que las palomas hacen mucho mejor. Por eso es que el perro le ladra a la luna, ¿verdad? Pero nosotros vemos la luna y nosotros nos hacemos preguntas. ¿Qué de la vida? ¿Qué del mañana? ¿Qué de esto? ¿Qué de aquello? ¿Qué de lo otro? Nosotros tenemos demasiadas preguntas que no tienen muchas veces respuesta. Solo en Dios, solo esperar en Dios. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿y de aquí a una semana qué va a pasar con tu familia? De aquí a un mes, ¿cómo vas a estar bien ahí con el trabajo y las finanzas? No sabemos. Negocios que todavía estaban sobreviviendo, ahora están cerrando. Parece que ya la habían hecho y ya no. Ya están cerrando. Muchas preguntas que no tienen respuesta, porque la vida fuera de Dios, fuera de esa conexión divina, es como volar a ciegas. Por eso Jesús nos dice a nosotros en el libro de San Mateo, el capítulo 6, ahí en el versículo 32, 33, basta a cada día su propio afán. Cada día trae su propio problema y Jesús dice, es necesario que ustedes aprendan a vivir de esa manera. Confíen en Dios, confíen también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay cosas mejores que las que hay aquí en la tierra. Confíen en Dios, confíen también en mí y aprendan a vivir un día a la vez bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. La Biblia nos dice a nosotros que un muchacho era un muchacho rico, adinerado, hijo de un gran magnate, de un multimillonario, de un hombre de muchos negocios. Tenía muchas propiedades en real estate, hacía negocios en el stock market, en la bolsa de valores, diferentes empresas tenía su padre. Y este muchacho, sabiendo que un día el padre le tenía que dar algo de la herencia, le dijo que le diera las acciones que le correspondían a él de la empresa, porque ya era grandecito para poder manejarlas. Y el padre se las dio, dice la historia, y este muchacho se fue a hacer su propia vida, a hacer sus inversiones. Era inexperto porque hasta entonces el papá es el que había manejado todos los negocios, y como era inexperto, echó a perder lo que eran sus acciones, la porción de la riqueza familiar que se le dio. Y solamente le quedó su BMW de todo lo que él tenía. Y terminó viviendo en una porqueriza, en un chiquero. Y cuando estaba ahí, lo único que le quedaba, dice la historia, era la reputación de su papá, que era hijo de don fulano. Era hijo del señor X, que era un gran empresario que había estado en la revista Forbes y en la revista S&P 500. Y entonces, con esa reputación fue a un banco y pidió un préstamo y se lo otorgaron. Y con ese préstamo que pidió este muchacho, compró una de las mejores alfombras y se la puso al chiquero donde vivía, a la porqueriza. Agarró una cintita rosa y se lo puso alrededor a una puerquita y le llamó querida. Y a un cerdito que vino por ahí le puso un collar y le dijo hijo, y él dijo, ahora ya tengo una familia. Ahora ya la cosa está mejor, y la alfombra tapó todo aquel desastre y todo aquel lodo podrido y toda aquella cosa hedionda. Pero fue temporalmente. Pero él dijo, ahora tengo una familia, ahora las cosas están mejor. Por supuesto. Esa no es la historia que contó Jesús, porque ustedes ya se dieron cuenta de que yo estoy hablando y estoy contemporizando la historia. Esa no es la historia que contó Jesús, esa es la versión mía. Pero ¿a poco no es eso lo que nosotros también hacemos, queridos hermanos y amigos? ¿A poco no es eso? Nos preocupamos cada día por vivir mejor.
o las personas, usted puede decir yo no, pero en general el ser humano se preocupa por vivir mejor, tener el mejor auto, la mejor casa, hasta antes de esto quizás la mejor ropa, que sea de marca y que me vean el logo allí. Personalmente les confieso que yo creo que ya ustedes lo han escuchado, yo prefiero que la ropa no tenga ningún logo porque yo no quiero dar promoción gratis a nadie. Pero hay gente que sí le gusta hacerlo, que le vean el logo del hombre sobre el caballito, polo, ¿verdad? Y así somos los seres humanos. Que se vea que nos vestimos bien, que ya salimos del rancho y que llegamos aquí nos vestimos bien, ¿no? Entonces, hacemos como este muchacho. En todo el lodazal de la vida y de la sociedad y en todo el descontrol que hay, queremos poner la alfombra para que se vea que todo está normal y queremos hacer una vida aquí. Decimos, ahora sí tengo una casa, ahora sí tengo un hogar, ahora sí ya tengo control de todo, pero de repente el lodo comienza a salir por la orilla de la alfombra y comienza a empapar todo aquello y te das cuenta que vives en este mundo, en esta sociedad, en un chiquero, en una porqueriza. Pero el ser humano quiere hacer de esto su hogar. Sin embargo, la Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos y estamos de pasada y nuestro hogar no es aquí. Tenemos un mejor lugar y tiene que llegar un punto en que todas las cosas que pasen alrededor de nosotros, alrededor de nuestra vida, nos digan una cosa. Como aquel muchacho en la historia mía que dijo, no, la alfombra no es suficiente. El que la puerquita y el cerdito estén bien bañados y les haya puesto un collar no quiere decir que son mi familia y no quiere decir que yo tengo un hogar. No quiere decir que todas las cosas están bien. Comenzó a reflexionar y dijo, es necesario que yo vuelva a mi padre. Es necesario que regrese a la casa de mi padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es hora de volver a casa. Yo no sé cuándo. Dios es el reloj divino, solamente Dios lo controla. Por eso le digo que fuera de Dios es volar a ciegas. Porque si usted me pregunta a mí, ¿cuándo hay que ir a la casa del Padre? Para mí, hoy, especialmente hoy que es sábado, ¿qué mejor el sábado? Irme a la casa de papá. ¿Qué creen ustedes? O esta semana, para mí debe haber sido el mes pasado. Para mí debe haber sido antes de marzo cuando explotó toda esta crisis de salud. Ya deberíamos estar en la casa de papá. Y estaríamos tranquilos y seguros, estaríamos felices. Dice la inspiración, la pluma inspirada en Conflicto de los Siglos y otras citas acerca de el viaje al cielo que va a demorar como 7 días y vamos a ver un montón de planetas. Y vamos a pasar saludando a los astronautas que andan allá por la luna ahorita, decirle chao, bye. ¿Verdad? 7 días. Tantas cosas, ya estaríamos viajando nosotros. Ya es hora de volver a casa, yo no sé cuándo. Lo único es que como estamos, humanamente sí estamos a ciegas. Fuera de Dios, como le digo, con Dios sí. Y el Espíritu Santo habla y se escucha la voz, te dice, ten paciencia, hijo, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Espíritu Santo. Paciencia. Pero fuera de eso no conocemos el calendario divino. No tenemos seguridad del mañana. Pero podemos decir, es hora de volver al Padre. Y si no volvemos porque ya es hora que venga a recogernos, espiritualmente es hora de volver. Espiritualmente es que el mundo sepa que es hora de buscar y es hora de volver a la casa o acercarse en términos espirituales, en actitud, en espíritu, en deseo, a la casa del Padre. ¿Y qué es volver a la casa del Padre? Volver a la casa del Padre es un estilo de vida. Volver a la casa del Padre es una forma de vivir diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir, donde la prioridad, por un lado, como dice Jesús, porque sí estaba hablando en términos físicos, la ropa, qué vas a comer, el carro, la casa, no es lo importante. Ojalá no haya nadie aquí, ni nadie que me esté viendo, que lo más importante en estos últimos 3 meses haya sido comprarse el último celular que ha salido. Espero que no sea haya sido esa la prioridad de su vida. No es lo más importante. La vida es más importante, la salud. Pero ahora que estamos hablando aquí, en términos espirituales, la salud y la vida espiritual es lo más importante. Amén. Y eso es lo que tenemos que procurar y en lo cual hay que trabajar y volver a la casa del Padre es darle importancia a eso, es tener un estilo de vida consecuente con lo que creemos, con lo que decimos, lo que profesamos. Una fe inquebrantable bajo cualquier prueba y cualquier circunstancia. La vida es muy corta, es muy breve.
Y para que tenga sentido la vida hay que agregarle lo que se llama a la ecuación eternidad. Hay que ponerle eternidad, porque es corta, sí es corta. Después de vivir 30 años, 40 años, mis hijos están en sus 17, 18 años, y yo sé, y ustedes saben lo que es estar en esa edad. Te comes el mundo te lo llevas por delante, ¿no es cierto? Yo puedo. No es que estamos discutiendo constantemente, pero con nuestros hijos, pero tenemos la presión, los amigos los llaman y les dicen, los invitan a reunirse. Pues ya tenemos tiempo de no vernos, salgamos, vamos a comer por algún lugar. Y nosotros estamos diciendo, muchachos, es bueno relacionarse con los amigos, pero hoy no es el momento. En estos días hay que estar en casa, por más que te aburras y te canses, es tiempo de estar en casa. Porque yo no quisiera verlos a ustedes entubados o que me traigan el problema a mí y terminar yo así. Tengo un hermano que vive en California y vive en otras familias ahí cerca y resulta que ni siquiera de los de casa y los otros que tienen ahí cerca, sino otra familiar que vino se contagió y entonces terminó en el hospital. Ahora no tenía un niño pequeño que no tenía quien cuidarlo y lo dejó al cuidado de estos que allí donde vive mi hermano, familiares de la esposa de él. Y estaban con la preocupación de si el niño traía algo y ellos podían contagiarse. Se fueron a hacer exámenes, mi hermano y su familia, para ver si ellos estaban bien y salieron negativos, estaban bien, tranquilos. Y viendo al niño que les habían dejado a cargo, porque ahí están los padres de su esposa, viven ahí cerca y se frecuentan. Y entonces ayer me di cuenta que su hijo mayor, él se casó con esta señora que ya tenía un hijo, pero él lo adoptó como hijo de él, unos 16 años yo creo, 15, 16 años. Resulta que el niño comenzó con vómitos y ahora está en el hospital. Yo le digo a mis hijos, eso es lo que yo no quiero que a mí me pase. Esa es la razón, no hay otra razón. No que no te relaciones con tus amigos. Pero no es más importante ahorita relacionarse, estar en grupos. Lo más importante es cuidarse. Y no quisiera que un día comiences a toser o a vomitar y darnos cuenta que por una sociabilizar con los amigos resultó algo así. Pero vaya usted, trate de enseñarle. Es una cosa que hay que estarle repitiendo todos los días, porque sobran amigos que lo llaman, hey, veámonos. Si mira, la gente no está pasando nada. La vida es corta. Ahora, cuando pensamos en haber vivido 30, 40 años, 50 años, la gente ya tiene achaques y ahora otro más, la pandemia. Y ahora ya se sabe que a todos les afecta, pero comienzan los achaques. La vida se siente breve y a veces después de vivir algunas décadas, 3, 4, 40, 50 años, 60, sientes que has sufrido y has padecido demasiadas cosas, que ya es suficiente. Pero fíjate que el apóstol Pedro dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Habla acerca de cómo se mide el tiempo en la dimensión donde vive Dios. Nosotros hablamos de que que el hombre fue creado perfecto para vivir por siempre jamás y iba a vivir en eternidad, ¿cierto? Nunca iba a morir, iba a ser eterno. El pecado interrumpió y eso se llama eternidad interrumpida. Y cuando tengamos que ir a la casa del Padre y venga a buscarnos Jesús por segunda vez, entonces se va a llamar eternidad restaurada. Porque entre que entró el pecado, este espacio hasta que venga Jesús por segunda vez, allí la eternidad volverá a unirse y entonces para nosotros será eternidad restaurada o continuada. Nosotros estamos en una pausa que nos ha obligado, a nosotros, en el cielo no, pero a nosotros nos ha obligado a dividir el tiempo en 3. La eternidad no se divide. Pero nosotros sí. ¿En qué tiempo? Estamos viendo en el presente y ayer fue ¿qué cosa? Pasado. ¿Y mañana qué es? Futuro. Y del pasado nos lamentamos, en el presente vemos cómo enfrentamos el día y del futuro no sabemos nada. Así se vive aquí.
Pero en la dimensión en la que vive Dios, que es la dimensión de la eternidad, no hay pasado ni hay futuro. Simplemente se vive, simplemente se existe. Porque ahí se vive para siempre jamás. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y por eso dice la Biblia que a la vida que es tan difícil, que es corta, que es breve, muy complicada, de que hay pecado en esta tierra, lo único que le queda al ser humano es tener una esperanza en Dios, en las promesas divinas, en las promesas de las Sagradas Escrituras, en un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según lo que hayan sido sus obras. Agregarle a esta vida eternidad es lo que nosotros necesitamos. Para estar seguros, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero allá por los 80 salió una película de un personaje que iba en una bicicleta volando, arrugado, el famoso E.T. Y sale en la propaganda, recuerdo que salía como pedaleando una especie de bicicleta voladora, ¿verdad? No sé para dónde iba, pero decía, I am home, estoy en casa, con su mano así, tu dedo todo torcido. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir un día. Voy o estoy en casa, voy en camino al Padre, estoy ya cerca de la eternidad. El libro de Eclesiastés, el sabio dice que Dios puso eternidad en el corazón humano. Si no tuviéramos la promesa de la salvación y la vida eterna, de que sí hay vida eterna después de todo esto, no tendríamos esperanza. Dios puso eternidad en el corazón del ser humano y por eso Jesús dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y quiero terminar con estas dos cosas, o tres mejor dicho, tres ejemplos bien interesantes. Número uno, cuenta una persona que cuando él era niño, este es un hombre argentino, y dice que cuando él era niño en su lugar natal, su papá contaba cosas, y ustedes saben que los papás, aunque sean cristianos, a veces hablan de ciertos mitos a los hijos como para detenerlos o corregirlos, y que el cuco te va a comer, ya han escuchado eso, ¿no? O el cuco te va a aparecer, y aún padres cristianos dicen esas cosas. Y similar, que la llorona y que no sé qué, a veces tú ya sabes que no, pero igual a veces allí como que usas esa estrategia, ¿no? Para asustar al nene, y que no salga y que no haga esto y lo otro. Entonces, este señor, así como esa historia de que cuando en Navidad, los regalos de Navidad, qué bueno que un señor barbón y gordito se los trae, y que Santa Claus viene y baja por la chimenea, y entonces no lo tienes que ver, tiene que estar dormido a la medianoche para que al siguiente día el regalo esté ahí. Yo no sé por qué esa insistencia, yo prefiero que mis hijos sepan que yo o la mamá les damos el regalo. ¿Para qué le damos el crédito a otro? ¿No creen ustedes? Que sepan que yo soy el que se lo doy, es lo más importante. Pero bueno, esa es la historia. Igual el papá dice que le dijo a este, era un niñito como de 3, 4 años, que ya entendía un poquito. Y pues de esa gente que celebra todo, y pasó la Navidad y vino el día, ya venía el Día de Reyes, 6 de enero, ¿no? Por ahí. Y entonces también daban regalos, acostumbraban ahí en ese lugar dar regalos. Para el 6, que los Reyes Magos traían regalos a los niños igual como cuando le trajeron a Jesús. Y entonces dice que el papá le dijo, pero el secreto es igual que en Navidad. Tú tienes que estar bien dormido la noche antes, porque si tú estás despierto y tú ves a los Reyes Magos, no hay regalo. No te dan el regalo, no hay regalo. Tienes que estar bien dormido. Y entonces el niño tenía eso en la mente, ¿no? Y curiosamente dice que un día estaban saliendo por una de las calles de ahí donde vivía, en la ciudad. Y dice que apareció de una esquina de una calle así, un desfile, y una así como las carrozas del desfile de las rosas, allá en Pasadena, California. Y venía la gente gritando, un montón de gente ahí. Y dice que arriba venían 3 personajes. ¿Y quién creen ustedes que eran? Eran los 3 Reyes Magos. Y el niño, dice que cuando lo vio, agachó la cabeza y dijo, no los tengo que ver. Porque si los veo esta noche no hay regalo. Y agachó la cabeza, dice, no los tengo que ver. Y la gente gritaba, y dice, y por supuesto ese día no sucedió nada mágico, eran 3 vecinos que se habían disfrazado. Era un desfile ahí para hacer la celebración del día. Pero el niño dijo, no los tengo que ver, porque si los veo no me van a dar regalo. Y el papá le comenzó a gritar, el papá que le había dicho el cuento ahora se le había olvidado. Y le dice, levanta fulano, levanta la cabeza, dice, mira a los tres Reyes Magos. Y el niño dice, no, dice, yo no. Dice,
mira, dice, levanta la cabeza y mira hacia arriba. Todos los niños están tocándolos, están, dice, jugando con ellos ahí. Levanta la cabeza porque te estás perdiendo lo divertido. Y le gritaba que levantara la cabeza porque se estaba perdiendo lo divertido. Dice, yo nunca levanté la cabeza y me fui con la cabeza, dice, agachada hasta la casa. Porque no me quería perder el regalo. Pero el papá dice, me quedó grabado en la cabeza que mi papá me decía, levanta la cabeza, te estás perdiendo lo divertido. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros a través de Mateo 6. Levanta la cabeza, pon la mirada en las cosas de arriba para que no te pierdas, ¿qué cosa? Lo divertido. Lo divertido no está aquí en la tierra, amén. Lo divertido, aquí tenemos cierto grado de satisfacción y de felicidad porque hay que tenerla, pero la mayor felicidad, el mayor gozo, el gozo verdadero está allá arriba. Y Jesús nos dice, pon la mirada en las cosas de arriba porque si no te vas a perder lo divertido, la verdadera diversión. Y así debe de ser. Y terminamos con esto, que en muchos siglos atrás, allá porque era 1492, siglo XV, por allá, cuando Europa pensaba que ese era el único territorio en la tierra y miraban por las costas al mar, al océano, y se miraba el horizonte allá, y existía un concepto de que la tierra era plana y que parece que allá donde se miraba el horizonte, el agua ahí como unas tremendas cataratas caían al abismo y el que llegaba a esa orilla se perdía para siempre. Esa era la teoría, ¿verdad? Y entonces en el estrecho de Gibraltar habían puesto allí un rótulo en latín que se usaba más en aquella época que decía non plus ultra. Y que quiere decir nada más allá. Y con eso le advertían a la gente que si llegaban a la orilla, allá del horizonte, ya no iban a regresar. Que ni le buscaran porque non plus ultra, nada más allá. Hasta que a un loco se le ocurrió ver si había algo más allá. Y este loco era un hombre que no tenía trabajo, que no tenía mucha cosa que hacer, que no tenía la mejor reputación. Era un ciudadano común, era un poquito navegante, y entonces le dijo al rey y la reina de España de que le diera un par de presos de esos que ya no iban a salir de la cárcel, que estaban confinados de toda la vida. Él dice, pónganmelos en un barco. Dice, y pues si de todas maneras se van a morir en la cárcel, ya nunca van a salir, pónganmelo ahí en un par de barcos y vamos a ir a ver qué es lo que hay en la orilla del horizonte. Dice, yo no importa arriesgarme. Y a ellos les pareció bien la idea. ¿Quién era ese señor? El famoso Cristóbal Colón. Y entonces se lanzó en aquella aventura y se perdió en el horizonte. Y dice la historia que se perdió por muchos meses. Y dijeron, Cristóbal Colón y los presos locos se perdieron. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, yo no sé, a los cuantos meses o al año, yo no sé cuándo, regresaron diciendo, ¿saben qué? Hay algo más allá. Hay gente, hay una naturaleza exuberante, hay riqueza, hay metales preciosos, hay oro, hay plata, hay muchas cosas más. Y entonces decidieron explorar el nuevo mundo, el nuevo continente, que era América, y saquearlo. Entonces en el estrecho de Gibraltar le cambiaron al rótulo que tenían ahí y ahora ya no dicen non plus ultra, ahora solamente dice plus ultra. Quiere decir, más allá hay algo todavía, más allá. Queridos hermanos, después de lo que vemos, lo que hemos vivido y lo que nos toque vivir en esta tierra, el Señor Jesús nos dice, hay algo más allá. Hay un canto que dice, más allá en la excelsa patria está la gloria. Amén. Algo más allá. Esto no es todo, hay algo más allá y el Señor Jesús quiere que nosotros nos conectemos con el cielo, seamos sensibles, escuchemos en la cabina de control la voz del Espíritu Santo como lo hizo Jim O'Neill hasta que pudo tener un aterrizaje seguro. Que nosotros podamos tener un aterrizaje seguro en la Canaán celestial. Imagínate, me imagino yo, descender en la autopista
aérea de la Canaán celestial y decir: nosotros somos los que hemos salido de la gran tribulación. Queridos hermanos, es mi deseo y oración que nos podamos conectar con el cielo, que sigamos dependiendo de la dirección divina, la voz del Espíritu Santo, y sea la única que nosotros escuchemos en medio de tantas voces, de tanta noticia y de tanta cosa que se oye en el mundo, que estemos seguros y confiados que nuestro Dios tiene el control y Él dice: yo he puesto eternidad en el corazón. Basta que nos preocupemos y aprendamos a vivir un día a la vez, con la bendición, la ayuda y la dirección del Señor. Vamos a terminar y vamos a inclinar el rostro, los que estamos aquí, los que están allá, también viendo la transmisión. Quiero hacer una oración especial por todos nosotros en este momento. Querido Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por permitirnos transmitir este mensaje hoy a los que están presentes como aquellos que están viendo la transmisión desde sus casas, de sus lugares. Hoy queremos declarar en el nombre, en el poder de la sangre de Cristo Jesús, una bendición especial para cada uno de tus hijos de la iglesia de The Colony. Muchas iglesias hoy se reúnen, se han congregado a través de los medios sociales, de la internet, y esta iglesia también ha tenido su reunión congregacional vía internet. Señor, declaramos bendición para cada uno de ellos. No sabemos qué situación pueda, fuera de pandemia, qué otra situación de salud pueda haber. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús para aquel que cree ahí donde se encuentra. Situación económica, situación de trabajo, desesperación, depresión, lo que sea. Hoy queda todo eso cancelado en el nombre y en la sangre de Jesús. Cúbrenos con esa sangre preciosa, Señor, para que seamos liberados de toda especie de mal, que tu pueblo siga vivo, siga motivado, animado, esperanzado sobre todo en tu palabra y en tus promesas, y que cada día, preocupados nada más por cada día que trae su propio afán, seamos dirigidos por la voz del Espíritu Santo, y en nuestra cabina de control diaria podamos escuchar solamente esa voz que nos dice, como dice la palabra: este es el camino, andad por él. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, y aunque haya un fuego, la llama no arderá en ti, dice el Señor en el libro de Isaías. Bendícenos, Señor, y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.